los datos que por ahí nos está arrojando la UNESCO y también una ONG internacional que es de Bullying Sin Fronteras. Están actualizando constantemente los datos y ellos nos están mostrando que 4, acá en Argentina por supuesto, 4 de cada 10 estudiantes secundarios admiten haber sido víctimas en algún momento. 4 de cada 10. Sí, de acoso escolar. Porcentaje importante. Pero el dato más triste aún todavía que nos están arrojando ellos es que Argentina lidera el ranking mundial de acoso escolar. Eso es realmente lamentable. Y cada vez aumentan más y más los casos en todas las provincias de acá de Argentina. Y para solucionarlo tienen que estar todos involucrados, ¿no? Por supuesto. Quien lo recibe y quien lo ejerce al bullying también. Por supuesto que sí. Y partimos también desde que todos los adultos responsables tenemos que trabajar por eso. Desde los profesionales, me incluyo en primer lugar, desde las familias, mamá y papá tienen mucho que hacer en esto. No simplemente para advertir, sino también para acompañar, porque hay muchos papás que dicen, bueno, pero si a vos no te están haciendo nada, entonces no te metas. Sí. Y de esa manera sí nos estamos metiendo, nos estamos metiendo para mal. Y y acompañar también en el sentido de que, sí, por supuesto, el que hace el bullying es el culpable, pero con decir fulano es el culpable no solucionamos nada. Si tenemos un familiar que está sufriendo bullying, también hay que ayudarlo, contenerlo y ayudarlo a superar eso, porque es muy difícil cambiar al otro, pero sí podemos hacer que esa persona que está sufriendo el bullying sea más fuerte y tenga bases como para poder enfrentarlo. Por supuesto. ¿No es cierto? Sí, de todas partes, de todos los lugares donde nos encontremos, podemos estar aportando muchísimo para poder combatirlo. Asimismo también, bueno, desde la parte educativa, tanto docentes como directivos tienen muchísimo que hacer, por supuesto, porque sabemos que esto se da en el contexto escolar, entonces tienen muchísimo para hacer. No podemos dejar a un lado también a las autoridades políticas, porque también tienen mucho que ayudarnos para poder combatirlo. O sea, todos tenemos muchísimas cosas por hacer para que esto empiece realmente a disminuir y no que cada vez crezcan más los casos. Porque no es simplemente un acoso de un maltrato. En muchas situaciones lleva también al suicidio. Entonces, y a lesiones graves, porque cuántas veces hemos escuchado casos de chicos que han tenido que ser hospitalizados por los distintos agresiones que han recibido. Entonces, es muy importante todo lo que podamos hacer para poder trabajar sobre esto. ¿Cómo pueden darse cuenta los papás que su hijo está sufriendo este acoso? Bien, por ahí tenemos que estar muy alertas a todos los cambios. ¿Por qué? Porque los chicos en estos casos hacen un cambio radical de sus conductas. Ya se empiezan a estar más temerosos, su autoestima baja muchísimo, hay más signos de depresión. ¿No quieren ir al cole, tal vez? Por supuesto, eso es una de las cosas principales. Poniendo todo tipo de excusas, generalmente es más somáticas, ¿no? De que me duele esto, me siento mal, todo para que evitemos llevarlos al colegio. Entonces hay que empezar a tener un poquito más de cuidado en estos aspectos para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y empezar a tener más diálogo, cosa de que ellos también se animen a contarnos qué les está sucediendo en el colegio. Y no que piensen que si lo cuenta a una maestra va a ser peor. Si se enteran los chicos va a ser peor, me van a hacer sufrir más. Sí, por supuesto que sí. Qué crueldad. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque además, bueno, sabemos que, como decimos siempre, este acoso se realiza de forma intencionada, de forma prolongada, y que por ahí no es uno contra uno, sino que son muchos, porque es un grupo contra uno. Valientemente van muchos. Entonces, para la víctima por ahí es más difícil aún tener que enfrentarse a todos ellos. Y como hablábamos una vez también, esto se puede dar desde el acoso físico, psicológico, verbal, material, porque también incluye eso, el ciberbullying, que eso también está sucediendo muchísimo. O sea, hay muchísimas áreas en las que estas personas se encargan de destruir a otra. Entonces, por eso tenemos que estar más alertas que nunca. Por ahí algunas características que se ha visto generalmente que presentan el buleador o el acosador. Generalmente son personas que son muy impulsivas, agresivas, egoístas, que por ahí carecen de habilidades sociales, de empatía. Asimismo, no presentan una culpa después de haber realizado algún acto. Al contrario, como que se gozan de eso.
el contexto familiar que tienen tampoco es que ayuda mucho, porque son niños que por ahí están más desprotegidos, que no tienen suficiente afecto, suficiente contención, entonces no hay respeto tampoco en la casa, entonces son más se predisponen más a poder tener estos actos para con otros. Hay dos tipos también, porque no es simplemente uno que de forma personal agrede a otro, sino que también tenemos el caso de aquellos que mandan a sus seguidores a que hagan tal y tal acto con otro. Entonces tenemos estos dos tipos de acosadores. Y en el caso de el buleado o la víctima, generalmente presentan características de personalidad más débil, más sumisas, más introvertidas, con una baja autoestima. Y en el caso también del contexto familiar, tampoco es que ayuda mucho, porque son por ahí papás que no están mucho tiempo con ellos y que sobreexigen demasiado, con un autoritarismo para poder poner límites. Entonces como que también predispone más a que el chico pueda ser una víctima. ¿Qué hacer en esos casos, no? Tengamos en cuenta que se enteran, vamos a hacerlo rápido, ¿no? La mamá se entera que su hijo está sufriendo de bullying. Sí. ¿Va y avisa al colegio? Sí, por supuesto. ¿El colegio qué hace? ¿Va y avisa al padre del chico? Generalmente, ¿cómo se hace? Generalmente en el momento que se detecta, se pide a los directivos que se haga una reunión. ¿No se desprestigia a un colegio que sufre un acoso de bullying y se anima a enfrentarlo? No, al contrario. Son cosas, al haber tantos chicos, es muy normal que eso pase el día de hoy, o siempre ha pasado, y que lo enfrente. Porque a veces no digan nada, porque la escuela no se desprestigia si lo enfrenta. Se desprestigia si lo calla y no lo trata de resolver. Es que aparte las estadísticas nos están mostrando, como mencionaba recién, si somos el país en primer puesto en esto, entonces no creo que exista escuela o institución que esté al margen. Todos pocos o muchos casos hay, y todos conocemos de familiares, de amigos, de que están pasando muchos chicos estas situaciones y que las instituciones por ahí no se animan a hacer algo por esto mismo que decís vos, por el prestigio que pueden llegar a perder. ¿Tratás con instituciones en tu trabajo por este tema? ¿Se animan a enfrentarlo? De forma individual con pacientes, sí. Acá y en la zona, tratando obviamente de hacer las reuniones necesarias, de dar aviso, pero mucho también tiene que ver el aporte de los papás, porque si los papás tampoco se animan a hacerlo, uno también tiene un límite de que no puede sobrepasar a lo que la familia diga. Entonces por eso es importante que la familia se anime también, así como se anima el niño de poder decir, me está pasando esto, la familia tiene que acompañarlo. ¿Es difícil que se anime a involucrarse la familia de el buleador, se dice así? Sí. ¿Es difícil? Es mucho más difícil, sí. Sí, porque es como que, mirá lo que pasó con él, y por ahí, más que nada acá en el pueblo, porque es como que todo el mundo tiende a decir, no, se van a terminar integrando todos. Y es algo que le puede pasar a muchas personas, pero lo importante es que podamos trabajar sobre eso. El bullying no solamente es en la escuela, porque después ese acoso continúa fuera de la escuela. ¿Cuántas veces los chicos se vienen amenazados para decir, si llegas a hablar a la salida te va a pasar tal cosa? Entonces, por eso la importancia de que todos estemos trabajando. No es simplemente cuando uno tiene a cargo a un menor, sino cuando uno tiene a cargo a un vecino, también cuando lo puede ver, cuando tiene un sobrino, cuando tiene... Muchas personas nos rodean que pueden estar pasando esto. Y asimismo, si no están pasando, están viendo. Entonces, si están viendo, también es importante poder trabajar. Una vez mencionábamos también el método que trabaja en Finlandia, el método Kiva, donde ellos tienen este postulado de trabajar más sobre los observadores y no tanto sobre la víctima o el acosador, porque ellos presentan esto de que si uno realiza una conducta de acuerdo a la consecuencia que esto genere, va a ser si la conducta se va a extinguir o va a tender a desaparecer. Tal cual, muchos observan bullying y otras cosas, observan cosas que hay que denunciar, avisar, y ¿qué hacen? Lo filman para subirlo en el Face, en el Twitter, en el Instagram, y se olvidan de avisar a quien corresponde avisar, en este caso. Y eso hasta a veces genera más daño, porque entonces así el buleador termina destruyendo aún más a la víctima. Entonces por eso a mí el método que ellos presentan me encanta, porque
no trabajan tanto sobre cuando ya pasaron las cosas, cuando está pasando, sino antes y cuando están pasando. Ellos trabajan mucho con la prevención, y yo creo que cuando por ahí hay alerta de una enfermedad, todo el mundo está un poco más paranoico, porque sí, vamos a ponernos la vacuna, vamos a tener estos cuidados, todo, y que con esto que acaso no importa. Entonces, por eso yo creo que es importante que podamos trabajar y ocuparnos, como decías vos, no simplemente de decir, bueno, me voy a quedar mal, la institución va a quedar mal, estoy a cargo de esto y no puedo darlo a conocer. No, al contrario. Yo creo que mientras así exista un solo caso, es importante trabajar por ese solo caso. Y si no los existe porque no tenemos datos, entonces poder trabajar para poder hacer una prevención adecuada. Bien. Que los chicos realmente puedan ir al colegio y disfrutarlo, que podamos todos generar habilidades sociales buenas entre ellos, que podamos enseñarles también cómo son las formas de resolver conflictos, que podamos... A uno y a otro. Sí. Al que está siendo agredido, que sepa cómo enfrentar, que sepa cómo hacerse fuerte, cómo... defenderse. Sí, por supuesto, poder generar... Ambos tienen cosas que aprender. Ambientes, digamos, donde existe el respeto, donde existe la empatía, porque bueno, sabemos que estos casos siempre es porque la otra persona tiene tales características, entonces a uno no le agrada y ella empieza. Entonces poder fomentar esto, el respeto, los valores correctos, la empatía, el compromiso, la confianza, y que por supuesto mucho tiene que partir desde el hogar. Entonces, pero no por eso el resto de la sociedad queda al margen. Todos, como dije antes, tenemos mucho por hacer, y que como decía recién, que los chicos realmente puedan encontrar en las aulas ese lugar de sueños, ese lugar de anhelos por cumplir, donde se puedan sentir seguros y no donde tengan que estar con miedo, y donde el aprendizaje realmente pueda ser algo hermoso, que les quede como un recuerdo realmente valioso a lo largo de que pasen los años.